Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es el día del Señor, día domingo, último domingo del mes de enero. ¿Cómo va el tiempo de rápido, no es cierto? Bueno, en medio de estas dificultades y estas circunstancias podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha acompañado, nos ha guiado, nos ha guardado. Por esa es la razón de glorificar su nombre hoy y darle muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones que estamos recibiendo de Él. Vamos entonces, mis queridos hermanos, aquí desde el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. CEF, Centro para la Excelencia Familiar, comunicamos el Evangelio fielmente. Con fidelidad al Eterno, al Soberano, único y sabio Dios, inmortal, invisible, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente. Aquel que hizo todas las cosas según su beneplácito, y aparte de eso nos creó a su imagen y semejanza, y nos dio salvación en Cristo Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por el don precioso de la vida, pero también a darle gracias por la vida eterna, la salvación que nos ha dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si usted, amable oyente, aún no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y no está degustando de la gracia del Señor, de disfrutar del amor maravilloso de Dios en Cristo Jesús, como el autor y consumador de la fe, le invitamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, confesando sus pecados y aceptando que Él es el único y suficiente Salvador que Dios nos ha dado a todos ustedes y a mí, a toda la humanidad, como rescate, como pago por causa de nuestras faltas. El amor de Dios es maravilloso en Cristo Jesús. Por esa razón, entonces, vamos a clamar al Señor, vamos a orar a Él, a darle gracias por lo que les he mencionado. Y también, mis queridos hermanos, no olvidemos estar orando al Señor por las familias de nuestra congregación y también vecinos, amigos, conocidos, familiares, que ustedes sepan que tienen alguna dificultad, algún problema en este momento. Es el momento adecuado para que usted clame al Señor y le diga al Señor que por favor tenga misericordia de las personas por las cuales usted va a interceder. Entonces, ore junto conmigo, mi querido hermano, y allí en donde usted está, piense en aquella persona que llega a su mente y a su corazón y clame a Dios por ella. Si es por salvación, para salvación; si es por salud física, salud física. En otras palabras, pidamos salud espiritual, salud física, salud económica, salud emocional. Oremos al Señor, acompáñeme en esta oración. Amado Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tu inmenso amor y tu maravillosa gracia para con todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias por el Centro para la Excelencia Familiar, gracias por esa maravillosa congregación que fielmente sigue tu palabra, que domingo tras domingo escucha los mensajes de la palabra tuya, que edifica el alma, que hace sabio al sencillo, que nos convierte y nos instruye, nos redarguye, nos reprende. Esa palabra tuya, Señor, que es maravillosa y nos ayuda a crecer en la fe día tras día bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta hora tu bendición muy especial por la vida de nuestros hermanos. Queremos para ellos sanidad espiritual. Oh Dios, como dice tu palabra, el apóstol Pablo, cuando nos invita a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, de que ora por los que han escuchado del Evangelio, por la fe que ellos tienen, por el conocimiento de Cristo Jesús. Así nosotros también en esta hora clamamos a ti, bendito Padre Celestial, para que tú seas, Señor, llegando a la mente y el corazón de todos los que nos están escuchando en este momento y los del Centro para la Excelencia Familiar. Por eso, mi Padre Celestial, yo te pido, oh Dios, que tomes la vida de mis hermanos,
Doy gracias a ti, Padre de la Gloria, mediante el Señor Jesucristo, por todos mis hermanos, por la fe que ellos tienen en ti, porque comparten de ese amor y de esa gracia contigo, y te pido en el nombre de Jesús que les ayudes a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de tu palabra cada día. Yo ruego, Señor, que de alguna manera tu voluntad se manifieste en la vida de ellos y les ayudes, Señor, en este peregrinaje de la vida a ir avanzando día tras día de tu mano, bajo tu cuidado, y que les concedas, eterno Dios, algún don espiritual, a fin de que ellos sean afirmados y confirmados en la fe que todos ellos y yo tenemos en ti, en Jesucristo nuestro Señor. También, Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús que pases tu mano sanadora y divina sobre la vida de nuestros hermanos. Que, Señor, toques su cuerpo, que traigas sanidad sobre ellos, a todos ellos, Señor. En este momento coloco delante de tu presencia, tú les conoces, tú sabes quiénes son, a quién le duele, quién se queja, quién tiene, Señor, alguna necesidad física, de sus rodillas, de su cabeza, de su corazón, de sus arterias, eterno Dios, límpiaselas, eterno Padre. Aquellos que tienen problemas, Señor, de diabetes, pasa tu mano sanadora y divina, purificando su sangre, Señor. Que el bálsamo refrescante de Jesús esté pasando, Señor, trayendo sanidad emocional sobre aquellos que están sufriendo, que tienen angustia. Oh Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que seas obrando conforme a tu misericordia en la vida de ellos. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor, por tu cuidado para con nuestras vidas. Sigue obrando en el cuerpo de todos nuestros hermanos que de una manera u otra han manifestado su necesidad física. También, eterno Padre, sana nuestra economía, sana nuestra tierra, bendito Dios. Cada día se presenta en los noticieros acerca de cómo avanza la pandemia y que hay un rebrote y vienen mensajes de un lado para otro, pero nosotros estamos confiando en ti, Señor, confiando en tu gracia, confiando en tu misericordia y sabiendo que solo de tu presencia es donde vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, en quien te glorificamos con acción de gracias, exaltamos tu nombre y, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Iglesia, Centro para la Excelencia, sea llena de ti. Que nuestra vida sea llena de tu presencia, que nuestra vida sea llena de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad. Ahora, Padre, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir de tu palabra. Edifícanos con ella, a fin de que nosotros también podamos hablarle a otros de tu maravilloso amor y tu gran bondad. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces continuamos estudiando la palabra del Señor y no olvidemos, queridos hermanos, cómo la obra del Señor se va manifestando día tras día en todos y cada uno de nosotros, y tenemos en la palabra del Señor la instrucción del sermón desde el monte, aquel sermón de nuestro Señor Jesucristo que a través de él trajo a nuestra vida la manera, la enseñanza de la manera como debemos vivir para ti, cómo debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Haciendo un recuento del inicio de este sermón desde el monte, recuerden que los historiadores del sermón del monte son Mateo y Lucas, principalmente Mateo. La escena de aquel sermón fue un lugar llano a la orilla del noreste de Galilea. El auditorio consistía de 12 discípulos a quienes él había acabado de escoger para que fueran los que llevaran su palabra más adelante. Y también de un gran número de discípulos que habían sido instruidos algo en los principios del reino de Dios. Y también de una gran multitud del pueblo de Judea, Samaria y Fenicia. Lucas dice en su evangelio, con una multitud de sus discípulos y una inmensa muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón. Fue un auditorio tan grande que no cabía en ninguna casa.
No importa el tamaño que fuera esa casa, no cabían. Esa fue una de las razones por las cuales Jesús salía a los campos, a los lugares amplios para enseñar, y muchas veces se subía en una barca porque era demasiada la gente. Entonces se subía en una barca y la gente estaba allí en la orilla escuchando sus enseñanzas. Volvamos entonces, queridos hermanos, a el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de los versículos 1 al 6 de la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, el juzgar a los demás fue un tema que comenzamos en la lección pasada y ahora la continuamos. Vimos entonces en el estudio pasado, el juzgamiento es prohibido, esa crítica destructiva, y también vimos acerca de la ley de la retribución. Todo esto bajo el mandato del Señor Jesús, que dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que seréis juzgados y con la manera en que tú juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides serás medido. Veamos entonces acerca de la crítica engañosa o el juzgar engañoso. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí que en el tuyo hay una viga? Hipócrita, dijo el Señor Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está en los versículos 3 y 5 del capítulo 7 de Mateo. Con clara percepción, Jesús entonces plantea allí y pone al descubierto la falta de sinceridad en gran parte de las críticas o los juzgamientos que se hacen. Quienes tienen ojo de águila, el águila y el halcón son los animales con mejor vista del mundo, tienen 4 veces la del ser humano. Entonces, con ojo de águila, para detectar los más pequeños defectos del carácter en otros, pero a la vez, por lo general, están increíblemente ciegos en cuanto a sus propias y evidentes fallas. Una pasión por corregir y cambiar a los demás queda bajo sospecha a la luz de estas palabras del Maestro Jesús. Como alguien dijera, un ciego ya es bastante malo, pero un oculista ciego es una anomalía muchísimo más ridícula. Nuestro juzgamiento o crítica siempre están equivocadas porque nuestra visión moral está empañada por nuestras propias faltas. Eclesiastés 7:20, no hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera tan real, no tendría sentido la ilustración hecha por el Señor Jesús. Tan largo como una viga es lo que está en nuestro ojo, y una pequeña partícula de aserrín está en el ojo del otro y es la que queremos sacar. Ahora, mis queridos hermanos, Jesús utilizó esta hipérbole porque es una exageración, no hay una viga en el ojo, pero es una hipérbole, o sea, es gramaticalmente se le conoce como hipérbole en nuestro español, para que la audiencia tomara conciencia de la magnitud de su culpa en cuanto a este pecado de estar juzgando. ¿Con cuánta frecuencia, mis queridos hermanos, tenemos en mayor grado culpa en cuanto a este pecado de estar señalando, juzgando, criticando al otro? Y nuestro propio carácter
refleja los mismos defectos que a veces criticamos en otros. Un claro ejemplo es que la persona celosa es la más apta para detectar celos en otros, pues ella misma se relaciona de esa manera ante las mismas circunstancias. De allí esa frase popular de "el ladrón juzga por su condición". El crítico despiadado no tiene derecho de condenar a otros cuando pasa por alto su propia maldad. Lo que necesita es más bien una autocrítica. En la ilustración, lo que el Señor desea enfatizar es que se quite tanto la paja como la viga. Se interesan ambos. Pero antes de estar en condiciones de realizar la delicada tarea de remover la paja del ojo del hermano, primero debemos tratar con la viga del nuestro. De otra manera, mi querido hermano y amigo, nuestra evaluación tendrá prejuicios. A menudo ocurre que el hombre que es culpable de grandes fraudes en sus negocios suele ser estrictamente severo con los pequeños robos de sus empleados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 1 dice: por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otro, no te importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Veamos entonces, después de mirar acerca de esa crítica engañosa, vamos a mirar la ley de la moderación. Recuerda que en la lección pasada vimos la ley de la retribución, ahora vamos a ver la ley de la moderación. Antes de criticar a nuestros hermanos, debemos procurar una sana autocrítica, para que no se diga de nosotros lo que dice la palabra del Señor, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Está en Romanos capítulo 2, versículo 1. Una autocrítica honesta nos guardará de una crítica cáustica de otros. Y esa misma autocrítica nos salvará del juicio de Dios. Porque si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 31 de la palabra del Señor. Parayin Heidi, de la India, era un hombre que vivía en constante oración. Y él aprendió una lección que la consideraba como la más saludable y formativa que el Señor le hubiera enseñado. Él estaba profundamente preocupado por la condición espiritual de cierto pastor de la India. Y no sin motivo. Decidió entonces pasar algún tiempo intercediendo por este pastor. Comenzó a abrir su corazón delante de Dios con frases como la siguiente: oh Dios, tú conoces a nuestro hermano Sinforoso. Estaba por decir frío cuando repentinamente una mano pareció posarse sobre él. Es como si una mano le hubiera tocado sus labios y una voz le dijo en tono severo, en un tono de reproche: quien le toque a él, toca a la niña de mis ojos. Y esto le trajo un gran temor al señor Heidi. Ante Dios era culpable de acusar a su hermano. Había estado juzgando a su hermano y se sintió reprendido y humillado ante Dios. Él era quien primeramente tenía que ser corregido. Entonces confesó su pecado pidiendo perdón y limpieza. Y oró así: Padre, muéstrame qué cosas son agradables y buenas en la vida de mi hermano. En ese instante recordó cómo este hombre había dejado todo por Cristo. Había soportado mucho dolor causado por sus parientes. Se acordó de los años de ardua labor, del tacto con el que manejó a una congregación difícil, de los muchos pleitos que tuvo que subsanar, de que era un esposo modelo, que todo su tiempo de oración era dedicado a interceder por su hermano en vez de orar. ¿Cuál fue el resultado en la vida del pastor? Cuando Heidi bajó a las llanuras, encontró que mientras él estuvo orando, mientras él tuvo esa humillante experiencia delante de Dios, el pastor Sinforoso había recibido un despertar espiritual.
Mientras Heidi alababa, Dios estaba bendiciendo a este pastor. Aquí tenemos otro importante principio espiritual. Nuestras oraciones por otros no deben degenerar en una crítica encubierta. Porque muchas veces cuando estamos orando por otro, estamos juzgándolo. Como ocurre con frecuencia. Recuerdo en una iglesia que un hermano se me acercó y con tono de acusación y reproche me dijo: Pastor, su esposa ora con los ojos abiertos. Y yo le respondí: bueno, hermano, ¿y usted cómo se dio cuenta? Quítate la viga de tu propio ojo, nos dice el Señor Jesús. Campbell Morgan dijo: quita el esfuerzo impío, infiel y no cristiano de querer destruir la paja del otro. Así podrás ver claramente, no la paja, sino cómo poder quitarla. Horacio, un historiador cristiano de la antigüedad, dijo: mientras ves tus propias faltas con ojos ofuscados y no ungidos, ¿por qué será que para ver las faltas de tus amigos tu visión es tan penetrante como la de un águila? Séneca dice así: os fijáis en los granos de otros, estando vosotros cubiertos con úlceras sin número. Juzgar con discernimiento. Versículo 6. Dice la palabra del Señor allí en el versículo 6: no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Lo santo, ¿qué es lo santo? Bueno, cualquier comida que se ofrecía sobre el altar, especialmente la carne de los sacrificios, eran llamadas, las carnes sagradas. Ageo capítulo 2, versículo 12 y Jeremías 11:15. Y el tomar estas carnes que eran sacrificadas en el altar eran para los sacerdotes. Y al tirar estas carnes a los perros, como si ellos fueran carnes arrebatadas de las fieras del campo, eso habría sido una gran profanación. Éxodo capítulo 22, versículo 31. Los perros, queridos hermanos, han sido siempre mirados en el oriente con grande aborrecimiento. No les permiten estar en las casas por lo regular. Por esa razón, entonces, los perros no desarrollan un fuerte afecto con sus dueños, porque no les interesa tenerlos como mascotas como hoy. Los perros corrían libremente por las calles, donde devoraban cadáveres, desperdicios, estaban aullando y peleando sobre su detestable alimento, o sea, peleando por esa carroña, inspiran el disgusto más intenso de la gente y por eso se lo asocia por lo regular en las escrituras con ideas de reproche, desprecio o repugnancia. Usted lo puede encontrar en 1 Samuel 17:43, en capítulo 24, versículo 14, también en 1 Reyes 14:11, 21, versículo 19, en Job 31 y en Proverbios 26:11, en Isaías 66:3 y en Mateo 15:27 y Filipenses capítulo 3, versículo 2 y finalmente Apocalipsis 22:15. De manera peyorativa, los judíos llamaban así a los gentiles y los mahometanos así llaman a los cristianos hoy día. Bueno, no tires la comida a los perros. Pero en el versículo 6, la segunda parte dice: ni echéis vuestras perlas a los cerdos. En el Talmud, un buen pensamiento se llama con frecuencia una perla. Mateo capítulo 13, versículo 45. No echéis las perlas delante de vuestros puercos. El cerdo se consideraba un animal inmundo en el mundo judío. Estos dos animales, los perros y los cerdos, despertaban los mismos sentimientos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 22.
Es mejor entender la frase aquí como una mera repetición bajo otra figura. O sea, usa una ilustración con los perros y después usa una ilustración con los cerdos. En aquel tiempo, entre los judíos, los perros no eran animales cuidados como mascotas y los puercos eran considerados impuros. Levítico capítulo 11, versículo 7 y Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Esta es una manera de hablar acerca de las personas que no pueden o no quieren valorar las verdades espirituales. No debemos juzgar a otros, pero no debemos descuidadamente exponer las cosas sagradas a personas que carecen de todo aprecio y que no dejarán de desecharlas. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Entonces, ¿a qué se refiere esto? De que no debemos juzgar a los demás, pero que tampoco debemos nosotros entonces exponer las cosas sagradas, la palabra del Señor, a las personas que carecen de todo aprecio y que las van a desechar. Las cosas santas son las verdades de la palabra de Dios. Las experiencias producidas en el alma por el Evangelio, que Jesús las compara con perlas preciosas, deben ser presentadas a hombres, no deben ser presentadas a hombres tan corrompidos que Jesús pueda compararlos con animales impuros. Solo podrían profanar, o sea, hollar con los pies, y éstas no harían sino ejercitar su oído y sus violentas persecuciones. Los que juzgan con severidad, fuertemente, pueden ser más fácilmente engañados. Ahora, ¿qué aprendemos de este dicho? Es una amonestación contra el celo equivocado al procurar hacer conversos o corregir las faltas de los hombres. No debemos juzgar. Es lo que está planteado en los versículos 1 al 5 de Mateo 7. Pero sí debemos tratar a los hombres conforme a su carácter. Los esfuerzos para convertir a un borracho o a quien acaba de vomitar asquerosa obscenidad están incluidos en esta previsión. O sea, cuando dice no tire las perlas a los puercos, es como usted ponerse a hablarle de la palabra del Señor a un borracho o a alguien que está maldiciendo, insultando y todo. En ese momento no es el momento para compartir. Al proponernos corregir las faltas de otros, debemos ejercer discreción, por temor a que hagamos mal en vez de bien, como está en Proverbios 9:8. Estos preceptos no deben llevarse a extremos. Ahora, se han dado casos en que algunos a quienes al parecer de nada podría esperarse de ellos, a veces reciben gozosamente las verdades evangélicas, como lo hicieron los publicanos y pecadores y el ladrón en la cruz. Por lo regular, mis queridos hermanos, estamos mucho más dispuestos a acordarnos del tiempo de callar que del tiempo de hablar. Es cierto que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, pero también hay que saber el momento oportuno y a quién se le va a presentar. Una frase que encontramos en el Talmud es: no eches perlas a los puercos, ni entregues sabiduría al que no conoce su valor. Evitar los dos extremos señalados en el versículo, de los versículos 1 al 5 y el 6 es una tarea muy difícil. A todos nos parece difícil ser caritativos y a los mismos tiempos vigilantes, esperando lo mejor y sin embargo estar en guardia contra lo peor, no juzgando a nadie, pero observando el carácter de los hombres y tratándolos en conformidad. El mismo Señor que dijera no juzguéis también dice juzgar con justo juicio, Juan 7:24. Ahora, al decir esto, Jesús no se contradecía a sí mismo, porque existe tanto la crítica innecesaria y prohibida como la necesaria. Y debemos discernir entre las personas y actuar con base a nuestra evaluación, pero siempre de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo. Cristo usa los términos perro y cerdo no en sentido ofensivo, sino como tipo de cierta clase de personas, obviamente infieles. Así como el carácter sagrado de la comida ofrecida en el altar no significaba nada para el perro,
y comer de la carne de los cerdos era abominación, asimismo para los infieles puede resultar la palabra de Dios, especialmente en el contexto en el cual se va a compartir. Estos dos animales se mencionan juntos en otra ocasión, en un contexto similar, cuando dice el Señor, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Es evidente que estos términos se utilizan aquí para designar a no cristianos. ¿Saben por qué? Porque a los cristianos se les denomina ovejas, no perros ni cerdos. Los sacerdotes no podían arrojar parte de lo sagrado, sacrificado, destinado a ellos, a los perros sucios. Y las perlas no deben ser arrojadas a los cerdos, que no las aprecian y pueden confundirlas con garbanzos o cebada. La figura nos enseña entonces que los tesoros espirituales no deben ser dados a quienes no los aprecian. Si bien no debemos censurar, tenemos que ejercitar el discernimiento y la discriminación en nuestro trato con los hombres. El materialista aprecia muy poco lo espiritual, debido a que solo puede ser comprendido por el hombre espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos entonces a orar al Señor. Antes de compartir las cosas profundas de nuestra propia experiencia interior, debemos evaluar a aquellos con quienes queremos compartirlas. Aún nuestro Señor compartió la verdad con sus discípulos solos, muchas veces, conforme a lo que ellos podían oír. Marcos 4:33. No todas las verdades son apropiadas para toda ocasión. Si bien debemos evitar juzgar a nuestros hermanos de manera liviana o apresurada, cuando un hombre ha demostrado su verdadero carácter, debemos tener cuidado con lo que le decimos. Este consejo del Señor nos autoriza a hacer una crítica sensible y con discernimiento. Este poder divinamente iluminado nos capacitará para saber qué es lo apropiado para aquellos con quienes hablamos y cuál es el momento adecuado. Jesús puso en práctica sus propios preceptos. Cuando fue llevado ante Herodes, el rey se alegró mucho y le hizo muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Se negó a dar lo que era santo a los perros o a arrojar sus perlas a los cerdos. Se negó a gratificar la vanidosa curiosidad de Herodes. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, observando la ley de la reserva. Este pasaje nos proporciona una respuesta. Debemos ejercitar la reserva y la reprensión al criticar a otros, porque existe retribución. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por esa razón, ya no debemos juzgarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13. Oremos al Señor. Padre de la gloria, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, estudiada en esta mañana, y te pedimos que la encarnes en nuestra mente y corazón a fin de ponerla por obra. Ayúdanos, eterno Dios, que podamos pensar antes de emitir juicio contra otra persona, aún siendo culpable, aunque todas las evidencias lo condenen. Que busquemos no el juzgar, no el criticar, no el atacar, sino cómo podríamos ayudarle, cómo podríamos sacar la paja. Pero también, Señor, saca la nuestra primero, especialmente si es una viga. Ayúdanos, eterno Padre, a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, no para poder juzgar, sino para mirar cómo podemos ayudar a la vida de otros. Gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No olvides, querido amigo, que continuamos con un tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra del Señor. Y comparte con tu familia, santel.info. Y durante la semana, entonces entra a YouTube, Santel TV, o a YouTube, Centro para la Excelencia Familiar. Entra a las redes sociales y busca Centro para la Excelencia Familiar, nuestro canal eclesial.
Que el Señor te continúe bendiciendo día tras día. Bendiciones.